Buenas tardes, Miriam. Es un placer encontrarme con vos acá en este lugar maravilloso en el Palacio Dubó. Tenemos el placer y el lujo de tener a Miriam como esta invitada de Fundadoras para poder conocer un tema que creo hoy nos compete a todas, que es meternos en el mundo de la menopausia y de la mujer. Pero queremos conocerte un poco, queremos que nos cuentes, estuvimos estudiando todo tu background increíble que tenés. Sos periodista, estuviste muy involucrada en el mundo de la innovación social, llegaste al mundo de la menopausia, fundaste Nopausa, vamos a entrar ahí, pero queremos que nos cuentes un poco de tu recorrido. Bueno, primero muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, porque son temas que parecieran un poquito arduos, ¿no? Y como vos decías, que nos toca y nos compite a todos, sí, porque toda la persona que menstruó va a dejar de menstruar. O sea, la menopausia no nos podemos hacer las vivas y creer que pasa a la vecina o a la amiga o a la tía. No, menstruaste, el cómo, el dónde y el por qué, obviamente va a depender de cada cuerpo. Y es ahí donde entra la historia de Miriam, persona cruzada con la historia de Miriam, innovadora social. Como decías, soy periodista, trabajé mucho en medios de comunicación. Sí, mi trayectoria es un poquito larga porque tengo 55 años, o sea, tuve mucho tiempo de hacer cosas, muchos años, y estos años obviamente los llené. Y la innovación social se cruza cuando yo entro en la menopausia directamente, que es donde me voy al lugar de fundadora de una iniciativa con impacto social. ¿Qué es Nopausa? Que hace 5 años decidimos que no se hablaba de menopausia. Hoy vemos a Naomi Watts escribiendo libros, vemos a las primeras famosas poniendo eso en las noticias, vemos a Evernow, una startup norteamericana que tiene muchas actrices de Hollywood como inversoras, pero acá en Latinoamérica Nopausa fue la primera startup que levanta la voz sobre esa temática. Pionera. ¿Y por qué? Porque tardé 1 año y medio en tener un diagnóstico de una etapa natural de nuestras vidas. Wow. Durante 1 año y medio, yo en ese momento tenía un rol importante en una multinacional y empecé a tener olvidos. Sí, como ustedes están escuchando. Esto que se llama como niebla mental. Niebla mental. Como la del COVID, el famoso, ¿no? Algunos son de niebla mental, algunas mentales. ¿Por qué? Porque hay una cosa que casi nadie habla de esa temática, es que todo el cambio hormonal toca mucho lo cognitivo. La pubertad, por ejemplo. ¿Cuál es la primera cosa que dicen? La edad del pavo, cabecita de novia, te olvidas todo. Sí. La memoria del embarazo. ¿Te acordás? Las embarazadas. Totalmente. Bueno, yo pasé por un embarazo, nos olvidamos todo. De todo. Lo mismo pasa en el climaterio y menopausia. ¿Y por qué? Porque mientras en la pubertad tenemos el sube-baja de las hormonas para entrar en nuestro periodo fértil, ¿no? En nuestra edad fértil, en el climaterio y menopausia tenemos el mismo sube-baja para entrar en nuestra etapa no fértil. Entonces, ese que no es un problema, no es una enfermedad, pero que de la mano de la desinformación nos deja sin herramientas para encarar esa etapa. Y eso me parece súper importante, Sabri, y te agradezco tanto que me haya traído en nombre de Nopausa para hablar de esa temática. La menopausia per se, el climaterio per se, no son un problema. Lo que sí Pausa es un ahí. problema. No es un problema No la es un menopausia, problema. chicas. Basta de ponerle toda la carga emotiva que le ponemos con esa creencia limitante de, es como un sello que dice caducidad en la mujer. Ese es el problema, la desinformación. ¿Por qué? Porque todavía seguimos creyendo, mira, yo soy brasilera, me van a perdonar, algún portuñolcito. No, amo, acá nosotros cuando vamos a Brasil hacemos lo mismo, así que no, totalmente entonces, son recibidos todos tus portuñoles. Perdonado. Es un tema que me apasiona tanto y cuando me pongo muy pasional y bueno, me encanta. Pasan esas cosas. Seguimos creyendo que el tema de menopausia es una cuestión de edad. Y no es un es tema una de cuestión de hormonas. El 20% de las mujeres van a entrar en esa etapa antes de sus 40 años. Nadie habla de eso. 20% de las mujeres de la población global tiene menopausia precoz. ¿Qué es una menopausia temprana? Temprana. ¿No? La menopausia precoz es también, de nuevo, ¿no? Yo voy a decir un montón de términos que te pido que me corrijas porque es de la información Sabrina, que tengo. Fui aprendiendo también cuando empezamos con menopausia. Yo, por ejemplo, no sabía que menopausia es un día de nuestras vidas. Nosotras acá teníamos que estar hablando del climaterio,
Menopausia es el día, ustedes que nos están escuchando, que cae la última gotita de menstruación, sea en tu bombacha, en tu copita, casi siempre es en la bombacha porque queda muy difícil porque los periodos se vuelven muy irregulares. Sí. Y solo vas a saber que tuviste el día de tu menopausia 12 meses después sin haber tenido ningún tipo de pérdida, regla, menstruación, periodo. Por ejemplo, vamos a números concretos. Yo tuve mi menopausia el 31 de marzo del 2021. Supe que tuve mi menopausia el 31 de marzo del 2021, el 31 de marzo del 2022. Cuando se habían cumplido 12 meses en el calendario sin que vos volvieras a tener ningún tipo de pérdida ni sangrado. ¿Y por qué acá es donde la información se vuelve tan importante? El año anterior yo había estado 9 meses sin menstruar. En el 2020. En el 2020, pandemia. Dije, ya está. Tuve el día de mi menopausia. A los 9 meses volví a menstruar por 6 meses, perfecto como un relojito. O sea, mi cuerpo hizo un último esfuerzo antes de llegar el día de la menopausia. ¿Por qué hablo de eso? Porque hay un 10% de las mujeres que tienen embarazos no deseados. Durante esos 9 meses dicen, ya no me va más a venir. Es importantísimo el dato que nos estás dando, porque es muy como vos decís, uno dice, bueno, empecé con los síntomas, googleé, que ahora usamos ChatGPT, o sea, busqué los síntomas, ya lo estoy teniendo todos, estoy súper irregular, yo tengo un montón de amigas con las que la conversación empieza a ser respecto a nuestros ciclos y cómo son, y todas caemos en la falsa creencia que estamos en una etapa ya de infertilidad, ¿no? Entonces retiramos quizás tempranamente métodos anticonceptivos. ¿Y cuál es Me saco el DIU, dejo de cuidarme, y esto que vos decís, puede venir un pico. Un último esfuerzo de tu ovario para entrar en esa etapa no reproductiva, y muchas veces viene de la mano de una sorpresa no esperada. Un embarazo. Un embarazo. ¿Y por qué muchas veces no esperada? Porque esa mujer, en un gran número, no los está ni buscando ni esperando, y muchas veces, gracias a que los periodos se vuelven muy irregulares, no toma las precauciones que tiene que tomar en los primeros meses. Me quito el DIU. Me estoy engordando. Y está embarazada. No la puedo creer. Por ejemplo, en menopausia tenemos muchas menopausias que se llaman Julián. No. Sí, en el caso de Julián siempre me voy a acordar porque ni bien habíamos empezado menopausia y empezamos a hablar, ¿no?, del tema del embarazo, en realidad del tema de la prevención del embarazo durante la perimenopausia. Y me acuerdo que un mensaje que nos llegó dice, mi menopausia se llama Julián. Y quedó. Wow. Y quedó ahí. Tiene 2 años y mandó la fotito de la menopausia. Y eso, volviendo a tu historia, tuviste esos 6 meses que volviste a menstruar de forma regular, como si estuvieras en tu etapa fértil. Y no entendía nada. Y no entendías nada. Mira qué interesante acá, ¿no? Como también es algo muy importante para ustedes que nos están escuchando. Nosotros en temas como menopausia, climaterio y en temas de información, 5 años es mucho tiempo, ¿no? Tenemos ahora ChatGPT, hace 2 no había, hace 1 nadie lo usaba, está bien, inteligencia artificial tiene hace mucho, pero la regenerativa en nuestros celulares no hace tanto. Entonces, hace 5 años o un poquito más para atrás, hace 8, cuando yo en mi auge de mi perimenopausia no sabía lo que me estaba pasando, yo pasé por 5 médicos hasta tener el diagnóstico de perimenopausia. 5. Neurólogo, clínico general. Sí, me estoy muriendo. La ginecóloga. Dijiste, ya está. Mal. Terminé haciendo un PET scan de cerebro. Y ahí me van a preguntar, pero ¿por qué un PET scan de cerebro? Como yo les comentaba, la cuestión cognitiva. Las nieblas, las lagunas. Las lagunas mentales. Acá tengo algo que me está afectando el cerebro que no lo están detectando. Y en mi caso pasó algo muy puntual porque tuve la primera grande laguna fue defendiendo un presupuesto. Parada adelante un comité de varones, que eran los directores, y me acuerdo de estar parada, mirarlos. ¿De qué estaba hablando? ¿Nunca te había pasado? Nunca me había pasado, vuelvo a mi casa, me acuerdo, en ese momento yo estaba casada, y le digo a mi marido, estoy estresada. No sé manejar el estrés. Otra piedrita en la mochilita de la culpa, ¿no? Que nosotros somos buenísimas en eso, la culpa es mía. Y siempre que no entiendo nada, ¿qué me está pasando? Va el estrés. Total, es el gran saco que lo puede contener todo. Y no solo eso, que no sé manejar, ¿no? No sé manejar el estrés.
Claro, y además es como decís vos, y darnos ahí con el látigo es porque yo no sé gestionar la sobrecarga. Pasó, no me acuerdo muy bien si fueron semanas, si fue un mes, pero no fue un periodo muy grande de tiempo, de nuevo. Otra laguna mental. Otra laguna mental importante mientras yo hablaba. Porque, que además sos periodista, estás entrenadísima. Wow, vuelvo a casa y a ella le digo a Ariel, que sigue siendo el papá de mi hija, no estamos más casados, pero nos llevamos muy bien, le digo a Ariel, Ari, acá pasa algo. Como en mi familia habían personas que habían cruzado la barrera de los 80 años y habían desarrollado demencia senil, yo dije, ya está, estoy teniendo un tema degenerativo. Tengo algún tipo de Alzheimer o demencia que no está diagnosticada. Y yo sé que ustedes que están escuchando deben estar pensando, pero pará, Miriam, tenías 46 años, eres una mujer inteligente, culta. No, nadie nunca me había hablado de menopausia. No, yo no sabía que perimenopausia significa alrededor de la menopausia. No, nunca había escuchado la palabra. Bueno. ¿Te puedo hacer después que nos invites a que reflexionemos el porqué de ese tabú? Que lo debes haber visto. No te quiero cortar el hilo, pero es como que al final... Tenemos que mirar eso desde dos lentes muy importantes e interesantes. Uno es el etarismo. ¿Cómo es envejecer siendo mujer en Latinoamérica? Es uno de los motivos por los cuales hablamos menos de lo que deberíamos de menopausia y climaterio. Esto es un doble clic, chicas, enormes. Ser mujer en Latinoamérica y envejecimiento. El poder traer al frente, nosotras dos, mujeres formadas, profesionales, que muchas mujeres más jóvenes pueden decir, entre comillas, ¿no? Que hemos completado muchos de los casilleros de la vida, y poder decir, somos mujeres latinoamericanas que estamos en proceso de envejecimiento. Y acá la ven, una diosa del Olimpo. Y pasa una cosa muy hermosa acá. Cuando terminemos esa charla, todas las personas que nos escucharon, que nos están filmando, vamos a estar 1 hora más viejos. Todos. Vos que sos tan joven, Sol, también. Teníamos que empezar a hablar del tema del paso del tiempo con un poquito menos de carga, ¿no? Emocional y social. ¿Por qué? Porque también envejecer es distinto para varones y mujeres. Por ejemplo, George Clooney. Yo iba a decir algo que no... Sean Connery. ¿Qué editar, Mariana? ¿Ustedes se acuerdan? Sean no Connery, cuando tenía 80 años y muchas mujeres lo veían como el sex symbol que siguió siendo hasta que murió. Pero vos escuchás... Yo conozco un montón de mujeres que sigan suspirando con el señor Sean Connery. ¿Y cuántos varones suspiran por Jane Fonda? Que está una diosa igual o mejor. Que es la nueva modelo de las Golden Goose, zapatilla top de venta a nivel global. También había hecho una campaña. Es una genia total. Ustedes vieron su último discurso en los SAG Awards. Pero empezamos a ver la diferencia. O sea, ellos siguen envejeciendo como vinos y nosotras todavía nos miran un cachito como vinagre. Entonces tenemos que empezar a cambiar eso. ¿Por qué? Porque hoy la gran mayoría de las personas que nos está escuchando, que tiene sus necesidades básicas satisfechas, va a vivir alrededor de entre 75 y 82 años, dependiendo de la región de Latinoamérica. Es un montón. Es un montón. Entonces la posibilidad de tener que seguir siendo activo, feliz, lleno de sueños, gracias a la edad y no a pesar de la edad, nos va a pasar con mucho más frecuencia de lo que pasaron nuestros papás y nuestros abuelos. Entonces también tenemos que empezar a resignificar lo que significa todo eso. Resignificar lo que significa ser mujer, la menopausia, porque la menopausia es solo se termina una cosa con la menopausia: la capacidad de tener hijos de manera natural. Porque hay muchas mujeres que si tienen óvulos congelados pueden seguir gestando. Esto es otro tema que no vamos a entrar acá. Pero también es importante hacer doble clic. Las mujeres, incluso en menopausia, podrían, si tienen óvulos congelados, ser madres. Otro gran mito que se cae. Yo, por ejemplo, que estoy en muy buena salud, ¿no? ¿Sabes por qué sé que estoy en buena salud? Porque recién me hice los chequeos. Sí, muy bien. Si yo quisiera prestar mi aparato reproductor para gestar una vida, no con mis óvulos, podría. Wow. Entramos en otra temática que no es el tema de acá, pero ¿cuál es la parte importante? La menopausia y el climaterio marcan el fin de la reproducción, no de la producción.
Vos podés seguir maternando lo que vos quieras, maternar ideas, proyectos. Y la gran mayoría de las mujeres hoy, en sus 40, 50 años, es todo menos vieja. Entonces vamos a tener que empezar... Chicas, entre los 40 y los 50 son todo menos viejas. A Todo ver, menos si nos viejas. empezamos a sacar de la cabeza esos juicios limitantes que Miriam nos viene como a desplumar Y sabe, así. pasa una cosa muy interesante, no necesitamos ir a Hollywood, no necesito traer acá ejemplos, por ejemplo, de J-Lo, no sé, Angelina de Jolie. Angelina Jolie, no, mira en tu entorno, Total. tus amigas, o sea, Total. Yo tengo esas mis amigas de diosas, más 50 que divinas, son diosas. cultas, inteligentes, Vitales, roles de llenas de liderazgo, proyectos. ¿no? Entonces también tenemos que empezar a ponernos unos nuevos lentes para mirar a esa nueva mujer 40 más, a esa nueva generación que viene pidiendo pista y viene con todo. Nunca antes dejamos de menstruar de la manera que estamos haciendo ahora. ¿Qué Entonces, significa eso? Porque por primera vez estamos dejando de menstruar una gran mayoría con voz y empoderamiento suficiente para decir, estoy en la menopausia, ¿y qué? Tuve un sofoco, voy a buscar una solución. Estoy teniendo algunos síntomas. Perfecto, los adolescentes también tienen síntomas y ni por eso no medicalizamos y tampoco demonizamos la pubertad. ¿Cuál es la diferencia? Hoy tenemos mucha información. Hoy cuando tu hija, por ejemplo, o tu hijo, quizás te levanta la voz y todo, va a decir, para. Eso es una cuestión hormonal, vos no sos así, tranquilízate, volvamos a hablar. A nosotras no tendría por qué ser distinto. O sea, yo si ahora tengo un sofoco, cosa que no, porque yo hago uso de la terapia de reemplazo hormonal, todo otro tema. Otro día nos vamos a juntar para hablar de eso porque Para hablar de ese tema. Es un temón también. Un temón también. Hay malos datos, estudios que se hicieron malos mal. datos, malos estudios. Se están tomando decisiones sobre estudios súper viejos que estuvieron mal hechos. Entonces hay desinformación. De nuevo, la información acá es poder. Y más importante, por primera vez hay mujeres estudiando cuerpos de mujeres. Vos contabas un dato recién en el Hopkins, en Baltimore, en Estados Unidos, que se están empezando a hacer estudios. Por primera vez en la universidad de medicina hay lo que se llama perspectiva de género sobre los cuerpos que se estudian. Porque no es lo mismo, no hay acá. Vas a la UBA y se estudia sobre un cadáver, sea de hombre, mujer. O sea, es muy loco imaginar que un médico estudia sin perspectiva de género. Nos pasan cosas distintas, o sea, a mí me enseñan que estos síntomas son, como hablamos antes, de un ACV, pero en realidad es un ACV en un hombre y en una mujer tiene otros síntomas. Entonces cuando yo voy al médico, se sigue por los pasos y te dicen, no estás teniendo un ACV. Y en realidad en la mujer se vive así. Y al fin y al cabo, bueno, volviendo a viste que nos fuimos por las ramas, pero vamos a volver a no pausa, a cómo nace todo eso. Cuando yo voy al médico y termino haciendo el PET scan de cerebro, el neurólogo no conectó mujer 46 años con olvidos con la perimenopausia. Wow. Tampoco mi clínico general. Y ahí viene lo más dolido, tampoco mi ginecóloga. Yo sé que ustedes pueden estar pensando, pero miren, estabas con médicos de quinta. No lo creo. En No Pausa nosotros tenemos todos los días centenas de mujeres que llegan porque la medicina no la sabe tratar. De nuevo, estudios, ¿no? Vamos acá con data, porque dato mata relato. Una cosa es la percepción de Miriam y otra cosa son los datos. Clínica Mayo, con la Universidad de Harvard, hicieron un estudio que solo el 20% de los ginecólogos se sienten cómodos en hablar de menopausia con sus pacientes. Cómodos. Porque no saben cómo tocar el tema sin hacer que la persona se sienta vieja. ¿Ves por qué el tema del tabú y del etarismo va cruzando eso? Cuando yo le pregunto, en este caso a mi dentista, porque yo tuve un serísimo problema de dientes, también la menopausia afecta a los dientes. Y no es que afecta a los dientes. ¿Las descalcifica? No, nos sube un poquito las encías. Nada que dé feo en la foto ni nada, pero hoy tenemos algo que nuestras abuelas y mamás no tenían, implantes. Y en ese milímetro que sube, si vos tenés implantes, tu dentista tenía que estar muy atento porque se te entra el batallón de los granaderos ahí en ese milímetro.
Entonces yo tuve serios problemas por esa mini retracción de encías. Cuando se le digo a mi odontólogo, ¿no? A que en ese momento obviamente cambié, ¿cómo te voy a hablar de menopausia? ¿Vas a creer que te estoy diciendo vieja? Y yo digo, claro, ahora me quedo yo con un tratamiento fortunal por hacer, porque vos... No me pudiste decir en su momento que en menopausia hay una retracción natural de las encías y yo poder prevenir... Ustedes tienen que ir al dentista 2 veces al año, no 1. Así está, porque dato. también está el tema de la descalcificación, también... ¿Por qué? Porque la osteoporosis no da solamente en los huesos, ¿no? También hay 1000 cosas que tenemos que ver. No, chicas, no es para asustarse, es simplemente para entender que nueva etapa, nuevas decisiones. Nueva etapa, nuevas soluciones. Nueva etapa, obviamente, nueva estrategia. Si seguimos haciendo lo mismo que hacíamos a los 20, a los 30, a los 40, tengo una noticia que les va a doler un montón. No vamos a tener el mismo resultado. ¿Por qué? Porque el cuerpo cambia. Para mejor o para peor. Depende de lo que hagas, depende de las decisiones que tomes. Yo no creo que sea todo tan maniqueísta entre bueno y malo. Es una etapa nueva que por primera vez estamos hablando entre 2 mujeres de generaciones distintas, intercambiando información sin el lugar de que yo te voy a enseñar. No, nadie enseña nada, son cada una con su experiencia. Ahora lo que sí tenemos que seguir pidiendo es que la medicina nos siga estudiando, que la información sigue siendo la correcta y que los médicos no nos infantilicen, ¿no? Pero también seamos un poquito benévolas, ¿no? Hay que entender un poco por qué todo eso. Hace 65 años, más o menos, 65, 70 años, en Argentina, la sobrevida de una mujer a partir del día de la menopausia, viste que ya sabemos que es un día, era entre 3 y 5 años. O sea, vos tenías ese día de tu menopausia y a los 5 años máximo morías. Que era a los 57, porque era más tarde, ¿no? Hoy es alrededor de los 51, 2 más, 2 menos, en general. Yo sé que vos ahí en casa estás diciendo, pero yo tuve antes, yo tuve después. Vamos a generalizar. Más o menos alrededor de los 51 años. Exactamente. Y bromeo mucho porque también es el promedio de la edad de las CEOs mujeres de 51 años. Claro. ¿No? O sea, todo cierra muy bien. Total. Estamos en nuestro auge, y es verdad. Sí. Estamos en nuestro auge cognitivo, estamos en nuestro auge, que es una lástima que una etapa natural pase por arriba como si fuera una avalancha, simplemente porque nunca nadie nos habló. Y el hecho de no hablar hace que uno tampoco se informe, porque yo no me informo de algo que no sé qué me va a suceder, ¿no? Entonces volvamos un poquito. La edad de la menopausia era alrededor de los 57. Entonces tenías entre 3 y 5 años 51. Después. Ahora. Sí. Hace 65 era 57. años. Obvio que no era un tema, porque la sobrevida era tan poca después. Que ni para qué abordar este tema si igual a los 2, 3 años y también se terminaba una la mujer expectativa de vida. En esa edad, acuérdense, todavía... Seguro que vos que nos estás escuchando te vas a acordar. Mujer de más de 40 años se tiene que cortar el pelo, no se puede usar la falda corta, que mostrar el... O sea, también vivíamos como en una casilla muy interesante esa longevidad, que fue aumentando. Y aumentó exponencialmente. Totalmente. Hoy el promedio de una mujer, ¿por qué hago tanto hincapié con las necesidades básicas satisfechas? Hay una diferencia de 20 años entre Puerto Madero y el Chaco Profundo. Wow. En longevidad, ¿ok? No es lo mismo. Desafortunadamente es así. Duele ese dato, ¿eh? Duele. Hoy esa mujer va a vivir entre 75 y 82 años. O sea, 1/3 de tu vida después del día de tu menopausia, hermana. 1/3. Wow. Hay mucho por hacer. Por eso es tan importante hablar de esto, porque hay que cuidarse. Vos decís que a partir, porque hay mujeres de todas las edades escuchándonos, ¿de qué edad? Yo acompaño muchas mujeres en su reinserción al trabajo posmaternidad. ¿Y a partir de qué edad una mujer podría decir, yo voy a empezar a cuidarme y a indagar? ¿Y cuáles son esos primeros pasos que tiene que dar una mujer que quiere decir, bueno, yo quiero hacer una inversión en esta época de mi vida para que cuando me llegue la menopausia tener los músculos que necesito tener para que sostengan mi sistema óseo, los chequeos cognitivos para saber que no tengo ninguna tendencia a desarrollar una enfermedad neurodegenerativa? La parte cardíaca. La parte cardíaca. ¿Qué edad recomendarías a cualquier mujer que esté escuchando diciendo,
empezá a indagar y empezá por acá. Tu pregunta es tan genial que la voy a dividir en 3 respuestas. Puede ser, primero, edad. En la ESI, Educación Sexual Integral, es imposible que no se hable de menopausia. No puede ser que todavía en la mente de los adolescentes y de los chicos, la mujer que no quiso ser mamá o después se muere. O sea, ¿qué pasa con todo ese arco de vida? ¿Por qué? Porque esas mujeres climatéricas, menopáusicas, son madres, son abuelas, son primas, son tías, o sea, están en sociedad. Es fundamental que empecemos a hablar de biografía hormonal. La menopausia se parte de la biografía hormonal. Menstruaste y vas a dejar de menstruar. ¿Por qué solo hablamos del inicio y no del final? ¿Y cuál es la importancia de hablar? Porque la información empodera. La información es lo único que nos va a ayudar a decidir y es lo único que nos va a permitir hacer el listado. ¿Qué priorizo? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Primero, ¿por dónde empiezo? Asumiendo. El hecho de que te quedes sentadita en tu casa porque mirando en el espejo te ves espléndida, divina, caminas y todos se dan vuelta para mirarte, sí, la menopausia va a llegar. No sirve quedarse sentada así, esto no me va a pasar, esto no me va a pasar. Va a pasar. La gran diferencia es que te puede agarrar informada, sabiendo cuáles son la infinidad de soluciones que hay para algunos síntomas. También nos vamos a romantizar. Es un cambio y los cambios vienen acompañados, en ese caso, de algunos síntomas. Eso por un lado. Y por otro, empezar a escuchar el cuerpo. No estamos muy acostumbradas a escuchar el cuerpo. Escuchar el cuerpo, chicas. No nos enseñan a ciclar, Sabrina. ¿Por qué digo eso? Pensemos juntas. Imagínate vos, la Sabrina de 18 años. Te voy a generalizar, ¿no? Sí, me pongo como ejemplo, al servicio. Universidad, exámenes, primero los novios, que quizás buscaste tu primera pasantía y todo. Sí. Y alguien te hubiera explicado que durante esas 4 semanas vas a pasar por 4 estadios de humor muy distintos, que quizás no sea mejor en tu fase lútea pedir un aumento de sueldo, o que si tu novio te dice, oye, o tu novia te dice, oye, Sabrina, me gusta más el pelo suelto, ¡ay, el pelo suelto, me amaba! Sí. No tiene que ver con él, tiene que ver... Imagínate si nos enseñaran eso. ¿Cómo impacta la hormona en mi estado? ¿En cómo estoy? Miraríamos todo de una manera muy distinta y nos empoderaríamos. Y podría usar también esa información a mi favor. A tu favor, 100%. Entonces, no sabemos ciclar porque tenemos la idea que va a ser fácil dejar de ciclar. Entonces también, por ejemplo, hay que anotar. Ustedes que tienen hijas chicas y todo, enseñen a que anoten. Cuando menstruan, cualquier de alteración que puedan tener. ¿Por qué? Porque primero es muy importante porque los primeros 2 años que la niña o la persona que nació con aparato reproductor femenino empieza a menstruar, es así también, medio irregular. La tranquiliza un montón. ¿Y a la que está dejando también la tranquiliza? Es muy necesario saber porque ahí vas entendiendo. Por ejemplo, voy a contar, ¿por qué traigo mucho en el personal, no? Porque me pasó a mí. Y cuando nosotros comentamos ese no pausa, hay más de 200.000 mujeres en nuestra comunidad. 200.000. 200.000, sí, en toda Latinoamérica, que vienen y validan que no estás sola. O sea, que no es una idea de Miriam Milagros y Eliana Brachafortes. No, o sea... La amamos a Eli. El grito es colectivo, no es individual. Entonces, cuando yo, por ejemplo, con Milagros, que es la otra cofundadora de No Pausa, teníamos que hacer una presentación para Holanda. Y es muy gracioso porque era para una empresa que es líder mundial de lubricantes industriales, no lubricantes vulvovaginales, lubricantes industriales. Y vamos a dar una charla en inglés para Holanda. Imagínate los nervios, no es tu lengua nativa. Y yo todavía no había tenido el día de mi menopausia. Okay. ¿No? Y en un momento tengo como un exabrupto que no lograba escribir ni nada. Cierro la computadora, me largo a llorar. Miro a Milagros y le digo, Milagros, estoy segura que estoy por entrar en tener el día de mi menopausia. Fui y me hice un análisis hormonal. Tenía las hormonas que yo ya estaba diagnosticada de perimenopausia, todas altas. Claro, el último esfuerzo del cuerpo, pero ese último esfuerzo te toca todo. O sea, me volví durante 48 horas
totalmente media pirucha, que ¿por qué no pasó a mayores? Porque yo sabía lo que estaba pasando, tenía la información. Imagínense todo eso pasando a una persona que no sabe. En lo que está transitando y en los vaivenes en los que está. Y tampoco puede explicar metida. a su pareja, tampoco puede explicar a sus hijos, hijas, hijes, vecinos, amigos. ¿No? O sea, creo que es muy importante empezar a entender que las hormonas, y yo creo que si alguno de ustedes en 10 años se va a acordar de habernos escuchado, van a decir, ay, acordate aquellas dos locas hablando de hormonas. Las hormonas tienen un rol mucho más importante de lo que nosotros hoy entendemos. Sabemos. Vos decías esa adolescencia de empezar la información ahí para la educación sexual, y una vez que empieza ahí, y yo soy mujer y de repente tuve mis hijos, yo escuché una vez que era, bueno, alrededor de los 35 años hay un declive hormonal importante en términos de fertilidad, y a los 38 ¿sabe cómo se llama entramos eso? En perimenopausia. ¿Sabe cómo se llama eso? Premenopausia. A partir de para la medicina, a los 35 años. A los 35. Si ustedes van agarrando, van a ver que siempre nos hablaron de eso, pero de manera como cochichado. Sí. Con eufemismos. Por abajo, sí. Con eufemismos. Todas escuchamos, a los 35, a partir de ahí, ya es real eso. Si pusiéramos a hablar de fertilidad con M&M's o con, ¿no? o con bombones, si tenemos 10 bombones, a los 35 nos sacan la mitad. 6. ¡Wow! Quedan 4. 6 de 10 a los 35. A los 40 sacan 2, quedan 2. Bien. Y ahí sea lo que Dios quiere. ¿Cuál es el gran tema más de lo anecdótico? Que te impide decidir si no tenés esa información. Hoy la edad de la maternidad está mucho más corrida. Por ejemplo, en esa mujer que tenía su menopausia a los 57, que hoy a los 51 ya se adelantó, hoy la niña entra en la pubertad mucho antes de lo que entraba hace 20 años. Todos esos son datos. ¿Qué termina pasando? Si vos no sabés, te mirás al espejo a los 35, estás divina y no tenés esa información, te impide decidir. Totalmente. Porque quizás tu raconto ovárico sea un poco más bajo, puedas o no decidir congelar. O sea, también la decisión necesita esa información. Y ahora, ¿qué haría yo? A partir de los 35 empezaría a funcionar como ciclo, y también para eso entiendo cómo dejo de ciclar. Punto 1. Punto 2. Hoy hay un gran número de mujeres que empalma posparto con perimenopausia. Yo escuché un montón de amigas mías diciendo, tuve mi último hijo y a los 2 años empecé con la perimenopausia y quizás a los poquitos años menopausia. Exactamente. ¿Por qué? Porque de nuevo... El cuerpo hizo ese esfuerzo que vos contás, ¿no? No, y también hay un punto que no es menor acá. De nuevo, ¿no? Se habla tan poco de eso, que nosotros nacemos con una cantidad... El día que naces, ya tenés un determinado número de óvulos, ¿ok? Solo que ahora, como muchas veces retrasamos el día de la primera maternidad, por ejemplo, yo fui mamá a los 41. Cuando empecé con los primeros síntomas de la perimenopausia, mi ginecóloga me dijo, son palabras suyas, no, pero recién fuiste mamá. No tiene nada que ver. Vos podés ser mamá e igualmente estar en perimenopausia. Y poder ser mamá y rápidamente mezclar un poquito lo que está pasando de depresión postparto, quizás en los primeros síntomas. Hay muchos estudios, obviamente que en el norte global, Estados Unidos, Europa, se habla un poquito más de lo que hablamos acá en Latinoamérica. Ya hay muchas mujeres que salen a decir públicamente eso. Empalmé una cosa con la otra y desafortunadamente para ellas también, nadie me pudo acompañar. Hoy cada vez más tenemos la posibilidad de informarnos, de tener charlas como esa que estamos teniendo, que tu comunidad empiece a escuchar más sobre esa temática. Y más importante, chicas, todas que están escuchando, piensen en eso. Es en tu menopausia que vas a empezar a gestar la vieja que quieres ser. Amo la palabra vieja, amo la palabra vejez, porque imagínate, yo ahora ando fan de Catriel y Paco Amoroso. Hasta mi hija me regaló una Hello Kitty de Catriel. Bueno, cuando tenga 70, seguramente, quizás me gustaría ir a un concierto que seguramente ellos van a seguir haciendo música. Pero esa vieja tiene que tener buenas rodillas, tiene que tener músculos,
tiene que poder, ¿por qué? Porque la vejez cada vez más va a estar dividida en dos tipos de personas, activas e inactivas. Ya somos la primera generación que vejez no tiene más que ver con edad cronológica, sino que con edad biológica. Metabólica. Vos me usaste un término que amé, que es, somos la primera generación como de unicornios. Generacionales. Generacional. Sí. Pareció espectacular ese término. Ahora deben estar pensando, la brasileña, ¿qué se habrá fumado? O sea, ahora vienen los unicornios, de la menopausia para cerrar la menopausia de los unicornios. No tenemos a nadie para mirar, para entender cómo es tener 50 años hoy, cómo es tener 55 años hoy, cómo es tener 40 años hoy. Estamos rompiendo el modelo. No tenemos ningún celular acá, pero el cruce de la revolución digital fue tan grande en nuestras vidas, y no hace tanto, ¿no? Hace 20 años, no hace tanto. La luz azul de las telas cambió las hormonas, nos hizo más sedentarios, estamos también más jóvenes, algunos, gracias a la información, comemos mejor, o sea, entonces cada vez más la edad, el número de la edad, hay tanto 50 años cuanto personas y realidades. Ya sacamos un poquito esa idea de la edad, de esa cosa más pasteurizada que teníamos antes, ¿no? Seguramente ustedes se acuerdan, ¿no? Como ya habíamos comentado antes, a partir de los 40, el pelo que... Oye, ¿quieres tener el pelo largo? Si te da el pelo, si no te callo. Muy bien. Las cosas van cambiando. Y entonces también esa idea es muy alentadora, ¿no? Porque te da un gran número de posibilidades, pero también muchas veces es muy desafiadora, porque no tenés una respuesta. Por ejemplo, ¿no? El divorcio que más crece en el mundo es el famoso divorcio gris, el divorcio que sucede entre los 50 y los 60 años. ¿Y por qué sucede? Porque a partir de ahí la gran mayoría de nosotros va a vivir todavía un tercio de su vida. Entonces, también tener esa conciencia de que la expectativa de vida aumentó, también nos hace empezar a pensar qué tipo de decisiones tengo que tomar. No solo en relación a mi cuerpo, pero a mi vida, a mi profesión, la reinvención, vos que hablas tanto de eso. Vos, por ejemplo, ¿no? Hice mi tarea, o sea, me volví fanática cuando vos me invitaste a estar acá, me fui ahí, googleé, miré 80.000 entrevistas tuyas, una mejor que la otra. Vos en un momento hablabas mucho de la maternidad y ahora has sumado también la cuestión de la menopausia. Y seguramente, no tengo la menor duda, que dentro de 5 o 6 años vas a empezar a sumar las líderes de 60, las personas que van a revolucionar la idea que tenemos de jubilación, de retiro. Entonces estamos empezando a ver como un nuevo rompecabezas donde las piezas que antes creíamos que eran cuadradas, hoy pueden ser triangulares, tener 5 patitas, 6, 7, 8. ¿Por qué? Porque el rompecabezas cambió. Totalmente. Y nuestro rol en ese rompecabezas también cambió. No sé si es más fácil, más complicado. Yo creo que simplemente es distinto. Y frente a cualquier cosa que es distinta, necesitamos buscar nuevas soluciones. Y creo que de ahí un poco viene No Pausa, de un poco viene, por ejemplo, tus podcasts, tus series de entrevistas. Están todas enfrascadas dentro de esas nuevas soluciones. Me rehúso a usar la palabra problema para esos nuevos desafíos. Total. ¿No? Miriam, ¿qué nos puede ofrecer a todas las que están escuchando? Y les quedó la cabeza así, ya te digo, ¿no? Con 1000 ideas. ¿Qué podemos encontrar en No Pausa? Que una mujer que empieza a explorar, te busca a vos, ahora ya mismo está buscando No Pausa, pone follow, quiere saber cuáles son esas soluciones. En No Pausa vas a encontrar respuesta a los 4 pilares de dolor que hoy vive una mujer que entra en esa etapa. Primero, el diagnóstico tardío y muchas veces desconexo que tenemos de los médicos. Nosotros tenemos el menocheck, que hay una primera parte que se llama meno esencial. Vayan ahí a No Pausa y lo hagan. Todas se hacen ya el menocheck, gratis, por favor. Que ahí les va a empezar a dibujar su hoja de ruta, porque es muy importante tener una hoja de ruta, ¿no? Totalmente. Profesionales especializados.
En Nopausas tenés clave, nutricionistas, ginecólogos, psicólogos y sexólogos especializados en climaterio y menopausia, especializados en el tema hormonal que cruza esa etapa. Tercero y no menos importante, tenemos los menoplanes que te solucionan tus síntomas. O sea, son proyectos que duran 8 semanas, hay de 4, hay varios tipos, que no solo te dan la hoja de ruta, pero también te acompañan a solucionar. Y el cuarto y no menos importante, información y soporte. Porque nadie puede vivir esta etapa sola, ni sin información. Otra vez vuelve a aparecer el tema de la red, chicas, aparece en todos lados. Esto de vivirlo en comunidad, de tener tu espacio donde puedas encontrar otras mujeres que les está pasando lo mismo. Pero, Sabri, ¿te das cuenta que la historia siempre es pendular? Siempre volvemos a lo mismo. O sea, la sociedad moderna hizo que se rompiera mucho esa idea de redes que había mucho más antes, ¿no? Por ejemplo, antes una paría y paría con la tía, yo parí inmigrante, sola, ninguna amiga mía tenía hijos, era tipo, yo miraba el bebé y decía, ¿y ahora? ¿Qué dirá Google? Claro. ¿Por qué? Porque eran procesos que vivíamos de una determinada manera en comunidad. Y hoy, por eso digo que somos de nuevo, ¿no? Los unicornios generacionales. Las redes nos permiten volver a crear esas redes. Redes por intereses, redes por afinidad, redes por problemática, redes por desafíos. Independiente de cuál sea tu motivo, cada vez es más importante vivir los procesos en comunidad. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Me parece súper importante el servicio que están dando. Me parece que muchas mujeres, vergüenza, temor a descubrir cosas que no sé cómo gestionar, esto de lo pongo abajo de la alfombra y como decís vos, después vas a pagar el costo de haberlo puesto abajo de la alfombra. Nuestro rol acá no es inducir a nadie a que tome un camino, sino a poner los temas y distinguirlos y que vos tengas la posibilidad de poder decir, quizás yo estoy entrando en esta etapa y que puedas decidir, ¿no? ¿Cómo lo quiero vivir? ¿Cómo quiero estar de acá 5 años? ¿Cómo quiero estar acá 10 años? ¿Cómo quiero estar acá 30 años? Decisiones ilustradas. Me encanta. Ese es el gran tema. O sea, es la gran diferencia de dejar ser. Porque hay determinadas cosas, chicas, chicos, o sea, los que nos estén escuchando, chiques, que no podemos ir en contra. Tomar el 80% de las mujeres que no hagan ejercicio de fuerza a partir de su climaterio menopausia van a desarrollar osteoporosis, osteopenia. No dicen menopausa, no dicen todos los estudios. Datos. O sea, hay un montón de enfermedades prevalentes que se pueden prevenir. O sea, no hay por qué vivir ese paso del tiempo como si fuera esa espada de Damocles arriba de la cabeza. Totalmente. Acá volvemos a tomar algo que hablamos con Elena Estrada en el capítulo anterior, que era tomar responsabilidad por el futuro que quiero tener. Nadie lo va a hacer por una. Tenemos que empezar a caer en esa realidad, sacarnos la ingenuidad, perder la inocencia de que algo nos va a salvar o que esto si no lo miro no va a pasar. Es animarnos a tomar responsabilidad de ese diseño de futuro. Y entender los procesos, ¿no? Yo creo Totalmente. Que un punto, por ejemplo, en relación a la menopausia, y con eso cierro, siempre está el tema de la caída de la libido, ¿no? El tema. Temón, nos vamos a juntar otro día con Miriam para hablar de eso. Chicas, ¿quién puede tener libido si dormís mal, si tenés calores, si te estás olvidadiza? O sea, no es solamente un tema per se, es una suma de cosas que también no nos enseñan que la sexualidad es un proceso que se aprende y se reaprende, que la sexualidad de los 20 no es la de los 30, que no es la de los 40. O sea, por eso, para cerrar, les decía, lo que hacíamos a los 20, si le seguimos haciendo a los 50, es muy difícil que tengan el mismo resultado. Totalmente. Por eso la palabra estrategia es tan importante. Por eso esa cosa que tenemos que hacernos responsables. No, cada hoja de ruta es única, cada cuerpo es único, cada realidad, la suma es única. Hay generalidades, obvio, que nos pasan a 70%, 80%, 90%, pero la suma de esas generalidades hacen que tu hoja de ruta sea única. Por eso es tan importante esa palabra tan bastardeada que es empoderamiento, que en realidad es tomar las riendas de tus propias decisiones, porque si no,
después es muy difícil no volverte amargada y culpando a todo Tirando la lo que- pelota afuera, totalmente. ¿Es fácil ser responsable? No, pero Vale la pena. vale la pena. Nos quedamos con eso. Miriam, es un lujazo haberte tenido acá. Vale la pena, chicas, tomar la responsabilidad, buscar ayuda, levantar la mano, buscar comunidad, no vivirlo en soledad. Hay un montón de personas, mujeres, hombres. No Pausa es un canal buenísimo para explorar, para buscar, para pedir información, para hacer el menocheck, para tener especialistas que me puedan asesorar, para ir viviendo ese día a día de una forma acompañada, y somos un montón de mujeres que estamos dispuestas a acompañarte a que tengas el futuro que querés, la vida que querés, y que podamos juntas, bueno, seguir fortaleciendo estas redes. Miriam, Muchísimas te gracias agradezco por tenerme infinito. y por tener a No Pausa acá en tu espacio. Sí, Gracias.